Para hablar sobre el tema de los migrantes, para hablar sobre el tema de las caravanas, nos acompaña el experto licenciado Carlos Nares. Gracias por estar con nosotros, Carlitos, muy amable. Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión con respecto al tema de esta caravana? Una caravana no se organiza así tan espontáneamente que diga, bueno, mucha, vámonos. Se requieren de recursos, se requiere de logística. Estamos hablando de 3,000 hondureños que arriesgan la vida. ¿Cuál es su perspectiva? Bueno, dentro del contexto actual, de cara a un proceso de elección en Estados Unidos, es decir, prácticamente queda delimitado entre demócratas y republicanos, dadas las coincidencias que tenemos hacia atrás con referente histórico de que cuando existen situaciones coyunturales fuertes directamente en Estados Unidos, lógicamente golpean lo que representa el Triángulo Norte. Y bien como usted lo dice, lógicamente Guatemala, como siendo un país prácticamente de tránsito y también de mucha migración, tanto de guatemaltecos como de centroamericanos, sudamericanos y de otros países, incluso el continente asiático, pues esto realmente se interpreta muchas veces como una estrategia para golpear precisamente ese proceso. Y de cara a esto hemos visto también la situación actual en la que se encuentran, en este caso, los republicanos, con las críticas últimas actuales que se han visto golpear desde el mismo sistema, el trato, la relación en el tema migrante, recordando que indudablemente de ser partidario hacia los republicanos o hacia los demócratas, debemos de reconocer que en el gobierno del señor Barack Obama fue cuando se dio más fuerte este tema de un trato diferente y fuerte al tema migrante. De esa cuenta. A ver, cuéntenos un poquito sobre esto. ¿Cuál fue la diferencia entre la política migratoria de Obama y la política migratoria de Trump? Uno demócrata, Obama, y Trump republicano. Dentro de las mismas promesas, antes de haber llegado o ostentado el poder, se recaen indudablemente y fuerte en la connotación del tema migrante, donde debemos de reconocer de que la aplicación no de la fuerza, sino de la restricción fuerte y la limitación para el tema migrante sale precisamente de un gobierno demócrata. Y en consecuencia, la posición de un gobierno republicano, pues lógicamente tampoco hemos de no reconocer de que también se endureció el trato con el tema migrante, con los menores de edad y la desagregación, si lo podemos ver de esa forma, de los entornos familiares, que esto lógicamente ya se venía dando, pero que mediáticamente permeó mucho más fuerte en este gobierno, pero que eran políticas ya tomadas por antecesores y con gobiernos demócratas. Esto no da ninguna garantía de que en determinado momento, en el momento en el que se elijan las nuevas autoridades en Estados Unidos, un demócrata o un republicano pueda tener algún consentimiento o algún reconocimiento en un trato totalmente diferente al tema migrante. Es decir, ese tránsito de migración, tanto de países centroamericanos como de países de Sudamérica o de otros continentes, se estará dando constantemente. Y lo más triste del caso es que esta situación la tendencia no es a disminuir, sino a totalmente acrecentarse. Ahorita podríamos decir que hay un compás de espera, porque lógicamente con el tema de la pandemia, el tema de reconocer que la pandemia ha afectado directamente a un país tan poderoso como Estados Unidos, pues eso recae en la forma del pensar y de actuar de muchos entes que están alrededor del tema de la migración, así como estas familias que están tratando o vuelven a arriesgarse a través muchas veces de los mismos coyotes para poder lograr ese famoso sueño americano. Ahora, es curioso que con el tema de la pandemia, estos organizadores de la caravana que vienen de Honduras se atrevan a hacerlo, porque se van a enfrentar. Si antes hubo rechazo y algún tipo de reacción negativa por parte de los países que transitaron con esto de la pandemia, estamos hablando de 3,000 personas que pueden ser portadoras del virus.
Esta es una situación doblemente complicada para todos los países tanto emisores como los países receptores. Es decir, el papel que va a jugar los estados, es decir, las políticas públicas que se implementen en cuanto a la protección, el resguardo y la atención al tema migrante, tienen que tomar un giro y una orientación prácticamente muy fuerte en cuanto a velar, no solamente el respeto de los derechos humanos de estas personas que transitan, sino que a la vez tener una planificación completa, homologada entre países, para poder atender con criterios y con enfoque al tema salud. Como bien usted lo indica, este componente adicional que es demasiado no es lo fuerte. mismo, no podemos atender a los contagiados de Guatemala, que vengan 3,000 personas de Honduras, podría volverse un verdadero problema, y esto peligra que exista un rechazo al migrante en las ciudades fronterizas, que podrían venir a traducirse en violencia. Existe un rechazo que ya es de reconocerlo, tristemente, y ahora con el componente de una pandemia, y que no necesariamente hoy estamos hablando del COVID-19, pero que en efecto hay muchas otras epidemias que pueden salir, o puede haber un rebrote. ¿Y qué hacemos nosotros como países? Porque somos países que estamos lidiando con este tema, y adicionalmente tener que tener un control por esta gente que prácticamente es gente en tránsito y que no sabemos realmente en las condiciones que muchas personas viven, que son lamentables en la mayoría de los casos. Bueno, esto coincide con una situación complicada, y es que en el tema de migrantes, Guatemala ha tomado ciertas actitudes, podría decir, preventivas. La creación de CONAMIGUA, del Consejo Nacional del Migrante, fue una situación que te quería buscar de alguna manera apoyar al migrante guatemalteco en el extranjero, ¿verdad? Pero también de alguna manera coordinaba las acciones con todo el tema de migrantes. Hoy tenemos una CONAMIGUA debilitada, una CONAMIGUA que está a punto de ser asaltada por intereses políticos. Y sobre este tema, siendo usted alguien que pasó por esa institución y que de alguna manera, pues tengo que decirlo, señaló en este programa que no había ejecución porque habían trabas para ejecutar, y luego, agarrando esa misma excusa, los diputados en una componente política le piden que deje el cargo. ¿Cuál es su visión ahorita del papel que va a jugar CONAMIGUA frente a unas elecciones, los nuevos requisitos y esta amenaza, no amenaza diríamos, sino esta situación tan complicada de la caravana? Bueno, este es un tema muy importante en el cual puedo ahondar con conocimiento y causa, porque lógicamente estuve en esa institución, una institución que tratamos de rescatarla, al rescatarla existen otra vez intereses alrededor que la tratan de cooptar nuevamente. Dos componentes que bien usted ya indicó. El primer componente es la parte de seguir teniendo la potestad sobre la institución, un ministerio como el Ministerio de Relaciones Exteriores, que siente como tener a alguien que no es deseado. Es decir, desde el simple hecho de tener un presupuesto que tiene, que conlleva muchas veces parte del presupuesto del ministerio, hay ya un recelo ya creado. El otro punto importante es que en lugar de vitalizar o de mejorar las condiciones y los requisitos para la participación, totalmente la desvirtúan. Es decir, por citar un ejemplo, como requisito fundamental era una persona que lógicamente tuviera el conocimiento, la experiencia, el expertise, pero a la vez también el crédito académico, es decir, el reconocimiento en una tabla de graduación de una persona profesional, y que posteriormente ahora encontramos que se desvirtúa. Pero algo más delicado es la cooptación de la institución. Es decir, intereses alrededor de alguna organización, porque no puedo decir que todas las organizaciones, sino que es una organización que ha estado permeando constantemente a través de cada 4 años de los distintos gobiernos, con falacias y argumentos totalmente sin sentido y carentes de una oportunidad general para los migrantes
de todas las organizaciones que existen en Estados Unidos, pues esta vez han logrado llegar de esta forma. Y lógicamente la Comisión del Migrante, con todo respeto, está compuesta por mucho diputado novato, sin una base, sin un conocimiento claro de lo que representa con el Consejo Nacional de Atención al Migrante para el migrante allá, pues toman una decisión abrupta, bajo presiones y bajo algunas componentes, que el resultado está casi a la vista. Dos temas o dos posibilidades que pueden existir. Primero es la inconformidad que sigue existiendo de las organizaciones migrantes al ver un proceso que realmente no están de acuerdo con él. Es decir, aducen varias situaciones como por ejemplo los tiempos tan limitados. El proceso de la pandemia afecta también para que las personas hubieran podido participar y cumplir con los requisitos que se pedían en su momento. Y la otra parte también está en que cuando vemos a los contendientes, ninguno realmente representa a los migrantes. Entonces suena paradójico. Y la otra parte es que independientemente de que cambien autoridades o que elijan nuevas autoridades, secretario y subsecretario, esta situación no va a cambiar solo si se hacen las reformas que tanto peleamos nosotros para la ley de Conamigua. Y son reformas básicas que deben de hacerse. ¿Cuáles son esas reformas? Por citar tres, Richard, muy claras. Contar con presupuesto propio, es decir, tener el presupuesto en las fechas que se debe tener para poder lograr una buena ejecución. Históricamente, Conamigua no ha llegado más allá de un 40%, 45% de ejecución, pero existen las limitantes que no se conocen y que no se dicen y que no se toman en cuenta. Por dar un ejemplo tan sencillo, el sufrimiento cada año de recibir el presupuesto para poder cumplir con lo básico y esencial, como eran los salarios, como pagar el sistema de internet, como pagar la telefonía, cosas básicas que se van quedando 1, 2, 3, 4 meses, porque simple y sencillamente las decisiones que se toman no son técnicas, sino políticas, y entonces se trata de ahogar a Conamigua, a la institución. Pero este año fue el exceso. Este año se recibió el presupuesto hasta en abril, finales de abril, y por consecuencia la primera decisión que se tenía que tomar era pagar todos los servicios. De enero a abril, y eso incluye pagar salarios a todas las personas que trabajaron. ¿No les pagaban salarios? No, se les debía, otra vez se les debía. Se quedaron sin internet. ¿Y eso es culpa de quién? Esa es culpa de las autoridades que están de turno, que lo que tratan es de ahogar a la institución. Conamigua debe contener... ¿Quién autoriza los traslados de fondos? Eso va a parte del Ministerio de Finanzas, nosotros solicitamos, pero tiene que ver directamente Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, Cancillería de alguna manera indirecta sabotea el traslado de fondos. Pues siempre es el mismo argumento que entra atrás. Esta vez fue un argumento adicional, que el POA, o sea, la readecuación y el presupuesto tenía que estar orientado para el tema que nos vino, que en este caso era el COVID-19, y había que hacer una reforma donde entraron instituciones tan importantes como podríamos hablar Segeplan, que conforma parte del Consejo, y otras instituciones. En este caso se le asignan 9 millones al COVID, que se reciben prácticamente en el mes finales del mes de abril o a principios de mayo para poderlo ejecutar. Ahí tengo las fechas exactas. Y en consecuencia se pensaba que por tener esa parte de presupuesto iba a permitir que por el tema del COVID-19 se pudiera ejecutar diferente y de una forma más expedita y rápida. Pero la muestra que encontramos una vez más es que la ejecución no va a llegar ni siquiera al 45%. Entonces, ¿qué muestra clara da esto? Que se necesita hacer unas reformas de fondo, reformas para tener presupuesto propio, para respetar los plazos del tiempo legales. Tercero, tener una independencia absoluta y tener capacidad de ser un ente operativo. Hasta el día de hoy no se define a la institución si realmente es un ente ejecutor o no es un ente ejecutor. Y cuando usted vuelca a ver la ley y su reglamento, claramente se evidencia que es un ente que coordina, es un ente que fiscaliza, es un ente que regula. O sea, en ninguna parte que usted encuentre le va a indicar de que usted tiene la capacidad operativa para poder ejecutar. Entonces, dígame usted de qué forma usted va a reorientar un presupuesto donde tiene limitaciones mayoritariamente
no puede ser operativo en el extranjero porque no puede, porque la ley así está diseñada. Es decir, la necesidad está allá, está aquí también, pero está allá, pero no puedo erogar recursos porque la ley no me lo faculta, ni su reglamento. O sea que estamos aquí. Ahora, con respecto al tráfico de una caravana, ¿cuál es el papel de Conamigua? ¿O cuál debería ser el papel de Conamigua? El papel de Conamigua, decía, debería ser un papel de acompañamiento, de coordinación, de seguimiento y velar por el respeto y la atención a nuestros migrantes. Y cuando hablo de nuestros migrantes, estoy hablando a migrantes en general en el respeto de sus derechos. Es decir, si no hay una coordinación con todos los entes que tienen que ver de forma directa o indirecta en el tema del migrante, pues lógicamente no hay una coordinación. Y anudado a esto, coadyuvar en la manera en cómo se transportan, coadyuvar en que sus necesidades básicas sean cubiertas, sus derechos sean respetados y tener una buena sinergia con los entes internacionales que están afuera, que ven el tema del resguardo, la protección y la asistencia. Es decir, no solamente es velar en la parte del cumplimiento de la ley y el respeto que se deben de tener cuando pasan en tránsito a los distintos países, como son los países centroamericanos, sino también velar porque estos migrantes no sean vilipendiados, no sean asaltados, no sean violados sus derechos, que comúnmente eso se da, señor Richard, y que se ha hecho evidente históricamente, máxime en los pasos ciegos, donde no existe ningún control. No hay autoridad. No hay autoridad, reconozcamos que seguimos teniendo una infinidad de puntos ciegos. Es decir, como lo he dicho en algunas ocasiones, es imposible que algún país en el mundo diga que tiene el control 100% de sus fronteras. Así es. Bueno, para terminar, licenciado Nares, coméntenos a su criterio, en la próxima elección de Estados Unidos, ¿cuál de los dos candidatos representa más tranquilidad para los migrantes que están actualmente en el extranjero? Que si queda Trump o si queda Biden. ¿Con cuál le iría mejor a los guatemaltecos? Bueno, en el tema migrante, con ninguno de los dos. Con ninguno de los dos. No. Los dos, sus políticas hacia los migrantes no son políticas de mucho aliento, de decir bienvenidos a nuestro país, van a tener condiciones igualitarias y vamos a mejorar su situación y vamos a hacer un reconocimiento de ustedes en nuestro país. Es claro y evidente que cada año, las políticas de Estados Unidos son de cerrar más sus fronteras a ese tipo de migración, no por decirlo ilegal o indocumentada. ¿Qué nos queda a nosotros como países? Tener una vinculación tanto con Estados Unidos como con los demás países para poder lograr permear, hacer conciencia y mejorar las acciones que fortalezcan la transparencia en el uso de los recursos. Es decir, la nueva llegada del nuevo embajador de Estados Unidos va a representar, independientemente, una agenda que va a traer fuerte, que va a ser contraria a la que se tenía cuando hemos tenido ya históricamente, bien se indicó, de 3 o 4 ex embajadores con la tendencia demócrata. Hoy vamos a tener con una tendencia republicana, pero con una agenda clara, es decir, luchar contra la corrupción, contra la inmigración y fortalecer las instituciones. Esto representa y recae entre los 3 poderes del Estado. Los altos índices de corrupción son reconocibles en Estados Unidos y que mayoritariamente con el tema de la pandemia muchas instituciones se han evidenciado y que aquí hay que poner un alto fuerte dentro de las mismas autoridades. O sea que básicamente nos va igual, porque pues, la agenda es... Bueno, licenciado Nares, muchísimas